Buenos días, Reinaldo, Cintia, Zubeida. Mira, yo no te voy a responder el cómo estás de forma tradicional, porque he estado aquí meditando en estos segundos y debo decirles que yo me siento tan en paz en este estudio. Óyeme, lo que aquí se siente en este ambiente como lleno de buena gente. Es una cosa increíble, porque además de que es un espacio tan lindo, lo que se siente entre ustedes, o sea, uno escucha las voces tan lindas de ustedes, pero verlos aquí en persona y sentirlos es una cosa increíble. Ya yo hasta me olvidé del libro. De verdad, me quedaba así como embobada mirándolo a ustedes. Ay, qué bien se siente aquí, la verdad. Qué bien se siente. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por eso. Qué linda. Y gracias por la dedicatoria de este. Ya yo estoy ojeando el libro, estoy maravillada. Qué bueno, me alegra. Y es que las personas que nos vean por YouTube van a estar aquí mirando en pantalla que tenemos a mano el libro Modales a la Carta, que es la conversación maravillosa que vamos a tener con Jacqueline Viteri, tantos años ayudándonos en la mesa, y ahora con un libro, Modales a la Carta. Y Jacqueline, esa es la primera pregunta. ¿Qué te motiva a escribir sobre modales? Mira, primero tengo ya muchos años dedicada a esto, ¿verdad? Al tema de modales. Y hace un par de años, ustedes recordarán que vine donde ustedes a hablar sobre mi primer libro, que fue de la universidad a la oficina. En ese momento, ese libro basado en etiqueta corporativa, que es la etiqueta que ponemos en práctica los profesionales en el entorno laboral. Pero yo tenía ya esta deuda pendiente de escribir sobre modales, pero modales aplicados a la mesa. Entonces lo iba postergando, pero debo confesarles que en una ocasión fui a ofrecer un taller a unos camareros y todo fluyó muy bien hasta el final, cuando ellos quisieron un espacio para contarme cosas que ellos también padecen y sufren como camareros, como personal de servicio. Hasta ese momento yo entendía que nosotros los clientes éramos los que a veces padecíamos de un mal servicio. Pero no había escuchado esa otra voz. Y cuando yo me senté a escucharlo, miren, yo casi salgo llorando de ahí porque no me imaginé que nosotros éramos capaces de hacer tantas cosas con estos seres humanos, ¿verdad? Que debo decir que en muchas ocasiones quizás no ofrecen el mejor servicio, es simplemente por no tener el conocimiento, por no tener la capacitación. Porque en nuestro país abrimos muchos lugares, pero a veces no lo capacitamos a la altura de esas personas que ellos van a recibir. Entonces yo me comprometí con ellos en ser vocera de alguna manera de ellos y que de ahí me iba a inspirar para escribir un libro. Entonces, cuando empiece a escribir este libro, precisamente luego de que ustedes tengan tiempo de leerlo, se darán cuenta que narro esas experiencias que ellos me contaron a mí. Y entonces explico a nosotros los clientes cómo nosotros podemos hacer para tratar este personal de servicio con mayor cortesía y respeto, para nosotros mismos ayudar a que esa experiencia gastronómica sea la mejor, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. No se trata solamente de llevar una buena propina, que sí debe estar presente, porque esa es la manera de nosotros agradecerle al personal. Aunque esté el 10%, y que hay gente que dice, no, yo no dejo porque ya el 10 me lo están cobrando. Así es, pero Sobeida, lo que pasa es que ya eso es norma aquí. Entonces ya ellos lo esperan aparte. Y a veces me dicen, mira, pero ¿y si el servicio no fue bueno? Digo, de su propina como quiera. Porque la propina habla es de ti. Así, a eso iba, exactamente. Ese acto de cortesía es de mí que habla, no es de la otra persona. Y eso aplica no solamente de la persona adentro, sino también el valet parking, lo que estén fuera. Entonces, bueno, de ahí partió la idea y obviamente tiene un alto contenido de etiqueta en la mesa, porque ya ahí yo me dirijo tanto a nosotros los clientes como también a los camareros, porque también ahí en cada capítulo hay un espacio en donde yo le voy recomendando a los restaurantes qué deben hacer o qué deben enseñar a su personal para a lo mismo ayudar que esa experiencia sea la mejor. De lado y lado. ¿Y cuál habrá sido el mayor reto para tú organizar este libro y este contenido? Bueno, el mayor reto, empezar a escribir con tantas ideas en la cabeza y sobre todo saber cómo yo puedo captar la atención de ambos públicos, que es lo que yo quiero. Obviamente, este libro sigue la misma línea del primero, en donde está salpicado con mis anécdotas de cosas que yo he vivido en restaurantes tanto en el país como fuera del país.
Ahí menciono restaurantes de nuestro país, de cosas que he visto, y para hacerlo un poquito más dinámico. O sea, hay momentos en donde te vas a reír, hay otros que quizás te vas a cuestionar y vas a pensar, wow, yo hago eso, ¿qué es lo que yo quisiera lograr con el lector? Sí. Sabes que viendo rápidamente el índice, pues hay un recorrido desde antes de tu llegar, de la parte de la planificación y todo este proceso. Pero me gustaría, antes de conocer esa parte de la estructura, para ti, ¿cuál fue una o alguna de esas anécdotas que esos camareros te contaron, que te motivaron? Vamos a encontrarnos ahí en esas malas prácticas. Sí, en esas malas prácticas, cosas hasta por desconocimiento. Exactamente, que hicieron que Jacqueline dijera, no. Esto así no puede ser. Exactamente. Bueno, mira, tengo varias, pero ellos siempre hacen mucho hincapié en la propina. Entonces, una de las cosas que me narraban eran que cuando ellos reciben un grupo, al final, ellos alcanzan a ver el billete que le han dejado, un billete interesante, ¿verdad? Un monto interesante, pero ellos discretamente no agarran el dinero, sino que empiezan a limpiar y a recoger, a esperar que la gente se marche. Y cuando dan la vuelta, ya el billete va disminuyendo. Por darte un ejemplo, en lugar de 1,000, baja a 500. Porque alguien simplemente en el grupo dice, bueno, tú estás loco, ¿cómo tú le vas a dejar 1,000 pesos? Eso es demasiado. Pero otra parte que me toca directamente es que ellos dicen que por lo general quienes hacemos eso somos las damas. Cuando nosotros exactamente, cuando nosotros le decimos al esposo, al compañero, no, pero ¿cómo tú le vas a dejar 1,000 pesos? No, espérate, déjale 200. Entonces ellos dicen, y nosotros por no hacerlo rápido, no agarramos el billete. Exactamente. Entonces uno me decía, ya yo no limpio, yo cojo la propina y después limpio y recojo. Exactamente, eso me apenó. Otros que cuando le pasan por el lado le alan la ropa, ¿verdad? O le aplauden, ¡ey! Como si fueran animales. Exactamente. ¿Qué más? Otro que los obliga, este sí me da pena, que los obligan a probar. Por ejemplo, si piden una bebida y la bebida no está al gusto del cliente, le dicen, no, pero ven, pruébalo para que tú veas que es verdad lo que yo digo. Y los obligan. Algunos la toman, otros no. O a veces la comida, no solamente la bebida, también la comida. Entonces eso realmente da pena. Te digo que me narraron una serie de cosas que yo casi salgo llorando de ahí, porque es cierto. Y le voy a dar un tip a los oyentes que no lo tomamos en cuenta, pero es muy importante cuando nosotros visitamos un lugar de comida. En muchos lugares, al inicio, esa persona te dice tu nombre, por ejemplo. Buenas noches, yo soy José, yo lo voy a estar atendiendo en la mesa de hoy. Pero sabe que mucha gente no le pone atención a ese nombre y sigue conversando inclusive. No, póngale atención a ese nombre porque ese nombre va a ser, si se quiere, como una garantía de que esa persona se va a sentir comprometida a darle el mejor servicio desde el inicio hasta el final. Entonces, de ahí en adelante, cada vez que usted necesite algo, usted le dice, José, ¿no puede traer tal cosa? José, ¿me puede cambiar la servilleta? José, tal cosa, y ya él se va a sentir muy comprometido con esa mesa. Yo voy ojeando así un poco rápido, voy cerca de la página 90 y todavía no hemos probado un bocado. Eso me gusta porque no es solamente un libro de modales en la mesa sino la planificación, que para mí es fundamental, y más nosotros que a veces somos un poco informales con eso. Y aquí hay, Rey, Cintia, desde planificar para un restaurante de alta gama, como diríamos, o a un drive-thru. Así ¿Qué implica esa planificación? ¿Cuál es la importancia? Fíjate que el libro cuenta con 7 capítulos y en el 5º capítulo es donde yo hablo sobre etiqueta en la mesa. O sea que todos los otros básicamente hablan de planificación y no tiene que ver que es un restaurante formal o un restaurante informal, ¿ok? Porque muchas veces nosotros nos concentramos en la vestimenta, ¿qué voy a vestir y ya? Pero hay muchas otras cosas. Primero, ¿cuál es mi presupuesto para yo ir a ese lugar, para yo pasarla bien en ese lugar, ¿verdad? ¿Quiénes van a estar? Porque eso es importante para saber de qué yo voy a conversar y cómo yo voy a integrar a todo el mundo. Ojo con eso a quienes nos escuchan, porque a veces me da pena que veo que en una mesa están los jóvenes por un lado y los más adultos por otro. Y los pequeños con los celulares. A eso iba, con los celulares. ¿Y saben por qué? Porque los adultos inteligentemente no saben incorporar a esos jóvenes a la conversación. Cuando usted está con jóvenes, usted tiene también que integrarlos a ellos y bajarle un poquito quizás el nivel a la conversación
para que se forme esa dinámica. Exactamente, para que se forme la dinámica, porque lo más importante en la mesa no es solo alimentarse, sino también compartir. Claro. Entonces, cuando vamos a invitar a una persona, quizás que no tenemos tanta confianza con ella, imagínate que es en el ¿cómo se llama? En el panorama profesional, no inventen en ir a espacios nuevos, a restaurantes nuevos, que usted no conoce el servicio, no conoce el menú, no conoce los precios y todo eso. Llévelo a un sitio donde usted ya lo conoce y lo conocen. Sí. Que probablemente conocen su gusto, conoce cuáles son esas mesas que a usted le gusta, esos espacios que le gusta. O sea, hay una serie de cosas, además de la ropa. ¿Cuál es la forma, la conducta de este lugar? Un lugar informal a veces requiere que cuando usted se pare recoja todo y usted mismo bote su desecho, ¿verdad? Eso hay que saberlo. Hay gente que se paran y dejan la mesa peor. Sí. Usted tiene que dejar su mesa mejor que como la encontró, inclusive si no tiene que recoger. A veces da pena, inclusive en restaurantes elegantes, que usted ve familia o grupos que se paran, la servilleta en el piso, la silla lejísimo. Un desastre. Comida en la silla, y uno dice, piso. ¿Pero quién fue que se sentó ahí? Sí. ¿Y qué educación es esa? Sí. Y hablando de educación, fíjense que cuando vamos a los restaurantes, a veces ni siquiera podemos escuchar las personas que están en nuestra mesa, porque el tono de voz en las otras mesas es tan elevado. La música, los cubiertos. Yo porque no tengo cubiertos aquí como si fueran tamboras. El otro día yo salí con Rey en la mesa del lado atrás, o sea, ni siquiera tan al lado. Había un señor hablando por teléfono. Yo me tiré la reunión completa. Correcto. Bueno, en el libro hay una anécdota que ya la verán precisamente sobre eso. A veces llamadas y a veces son videollamadas. Ponen el celular en el centro y entonces uno tiene que enterarse de todo. Eso es horrible. Y uno empieza a mirar a la persona y la persona nada de darse cuenta. Una parte importantísima de la etiqueta precisamente es estar consciente siempre del entorno. Que yo estoy haciendo. Mirarlos. O sea, cuando están haciendo servicio es correcto mirarlos. Claro, no hay de otra. Sí, uno lo puede mirar. Yo lo miré y el señor después cerró la llamada. Bueno, oye la pregunta, le damos una atacadita de ojo. Sí, porque sí, un poco para enseñarle, ¿verdad? Pero debo decir que la mayoría de las veces no captan el mensaje, ¿verdad? El cerebro es unidireccional, la persona está metida en su conversación. Jackie, voy a dar un salto. Ya comimos, para mí uno de los momentos cuando no se planifica más delicados es la cuenta. O sea, sobre todo, porque si hay confianza, si somos nosotros tres, Rey siempre va a pagar. Listo. No, pero no la repartimos. Porque él suele hacerlo, pero no siempre. No, pero lo obligamos también. Exactamente, forma parte de la dinámica nuestra. Él sabe. Pero cuando no hay esa confianza, ¿cuál es la manera adecuada, delicada de manejar la cuenta? Sí, ahí depende el escenario. Si yo soy la anfitriona, yo fui quien invité, ¿verdad? Me corresponde a mí pagar. Entonces, yo lo que recomiendo, sobre todo en el caso de nosotras las damas aún más, es que haga su amarre antes de sentarse a la mesa. O sea, haga su amarre con el lugar, con el restaurante. Hay varias formas. Si es un lugar de mucha confianza, inclusive yo puedo darle mi tarjeta de crédito, guárdela y cuando terminemos con la cuenta, cóbrese de ahí. Si yo no tengo esa confianza, hacerle saber que cuando concluya la comida, yo en cualquier momento me paro discretamente y pago mi cuenta. O yo despido al invitado y luego yo vengo y pago mi cuenta para que no llegue esa cuenta a la mesa y empiece ese, no, yo pago, tú pagas y no sé qué. Eso es importante. Si va a ser una cuenta compartida entre todos, que de antemano lo sabemos, también es importante saber que usted va a pagar el mismo monto que el otro que consumió más. No consumió nada. Sí, porque es que no es elegante usted decir, pásame la cuenta, yo consumo un vaso de agua con una papita frita. ¿Qué es eso? Entonces mejor no vaya al lugar, ¿verdad? Porque no se ve bien. Ahora, si son cuentas separadas, ya ahí no hay ningún problema. Y también ahí mismo, Jacqueline, la importancia de entender la parte cultural. Sí. Si es una persona de otro país o tú estás en otro lugar, claro. ¿Cómo se maneja eso? Sí, no, es bueno, cuando nosotros viajamos, eso es lo primero que nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Sobre todo si voy a compartir con personas de ese lugar, cómo ellos tratan tal cosa siempre. No solo eso, que comen también, dónde comen, para uno también poder hacer las cosas de manera que ellos se sientan cómodos. Esa es otra cosa también que yo
siempre digo en mis talleres, tenemos que estar abiertos a los sabores, a los nuevos sabores, porque eso también te da una apertura y te hace ver diferente, porque aquella persona que va a diferentes sitios a pedir, no sé, chicharrón de pollo con papa frita, o sea, lo mismo que es eso. Profe, levanto la mano, pero ¿qué tan abierto hay que estar? Porque mire... Bueno, lo que pide lo mismo en todos los restaurantes. Por seguridad. Es decir, cuando viajo, por seguridad. No inventa como con cosas muy exóticas. Yo invento, porque es que también a veces hay platos que chocan culturalmente con... Oye. Sí, pero yo siempre invito a que probemos, Rey, porque si no hay un problema de salud o de alergia, porque si alguna persona lo tiene, probar, sobre todo si es una persona que te lo ofrece. Ok, o una persona de un país X que te lo ofrece. Se ve muy bonito que usted por lo menos lo pruebe. Lo intente exactamente sin poner mala cara. Porque, oye, sí, hay personas, no te conozco. Hay personas que ponen mala cara aunque se lo esté comiendo otro. Ustedes lo han visto. Cuando van a recibir el plato, ¿qué es como eso? Yo le digo, ese tipo de gente, estilo Reinaldo Infante, mañosos. Son gente mañosa. Pero es que Sobeida Ramírez. Amigo, usted por ejemplo, puede probar lo que te invitan, digamos que te invitan a Tailandia. Ajá. Y tú estás en la calle en un mercado y la persona que anda contigo te ofrece un escorpión frito con todo y espuela. Yo lo pruebo. ¿En serio? Pero y yo también, no sé que me inviten a mí, yo pruebo todo. Exactamente. Sí, yo pruebo todo. Yo lo pruebo, si me gusta sigo comiendo y si no, yo creo que yo cerraría los ojos. No, yo mientras más raro lo pruebo y sobre todo... Qué aventurera, qué bien. Ya que yo podemos viajar Sí, totalmente. No, eso, yo creo que esa es una de las partes que uno más disfruta de los viajes, ¿verdad que sí? La parte gastronómica. Claro. Y sobre todo... ir poco a poco sumando nuevos platos a tu menú. Eso es importante. También una cosa, cuando vamos a salir con un anfitrión y un anfitrión te hace una recomendación, que eso suele pasar porque él es quien conoce el lugar, es muy bonito y hace sentir muy bien a ese anfitrión dejarte llevar. Si él te ofrece el plato X y tú no tienes problema. Sí, cómo no. La persona se siente muy bien. Dice, wow, mis recomendaciones han valido la pena, ¿verdad? Gustan. Hay muchas preguntas. Sí. Yo tengo otra. Léase el libro. Sí, este libro me encanta porque nos invita. Está lindo, sí, está muy lindo. El diseño está muy bien. Está precioso el trabajo. Da gusto leerlo. Gracias. Como el libro tiene como apellido de la casa al restaurante. Correcto. Jacqueline Viteri, ¿qué tan importante es que papá, mamá, los tutores, los adultos le enseñen modales a los chicos en casa? Es decir, tantas veces vemos que como es en la casa, pues se come en la sala, se come en cualquier lugar, nos sentamos muy todos en la mesa. Agarrándola como una pala. Exactamente. ¿Qué tan importante es aprender modales en casa? Es muy importante porque lo que se practique en la casa va a salir fuera donde quiera. Por eso a veces cuando toman un taller de etiqueta, yo le digo, miren, ese taller no es guardarlo para el día que yo lo necesite, es practicarlo desde hoy. Y lo importante es enseñar con el ejemplo en la casa. Es lo mismo que cuando un niño recibe algo, el papá insiste, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Si el niño no lo está diciendo así voluntariamente porque él no lo ve en su casa. Entonces, esto de comer, lo bueno es que podemos compartirlo en una mesa. Yo sé que hoy día con los trabajos de papá y mamá no se puede comer todos los días, pero ¿qué tal un día a la semana, un sábado, un domingo, una cena? Para precisamente en ese momento usted educar a sus hijos y compartirlos y enseñarles que en la mesa se conversa, se comparte. Eso es importante porque muchos jóvenes lo que hacen es que inmediatamente terminan de comer, se paran y se van. No le permita eso. Buen provecho, se paran y se van porque ya terminaron. Enséñale. Si te dicen buen provecho. Bueno. Exactamente. Enséñele que no, que la comida es cuando terminemos todos, ¿verdad? Claro. No antes. Nadie tiene que irse antes porque ahora es el momento de compartir. Pero yo siempre digo, el adulto es el que tiene que proponer. Pregúntele sobre la universidad, sobre el colegio, incorpórelo de manera que él diga, no me puedo ir porque la conversación es conmigo. Sí. Ya que el tiempo en la radio tristemente es muy cruel, pero yo no quiero dejarte ir sin que hablemos rápidamente de los modales en la mesa en la vida profesional.
¿Cómo cambia eso el perfil profesional de una persona que se sabe sentar a la mesa? Bueno, lo primero es que hay que saber que la comida profesional varía. La comida corporativa no es la misma social. Por ejemplo, ¿qué hago yo en una reunión corporativa pidiendo un plato de espagueti con salsa? Gracias. Porque se me va a ir el tiempo mirando el plato y haciendo un rollito y preocupada. Exacto, no, pide algo sencillo de manera que le permita conversar y sobre todo que no tenga mucho olor porque va a estar conversando mucho, ¿verdad? Sí. Otra cosa, en una comida corporativa tú no te llevas una bolsita al final de lo que sobre. Para llevar. Se ve muy feo en una reunión de negocios, ¿verdad? ¿Tú terminaste? ¿Me puedo llevar el tuyo también? No, eso lo podemos hacer en algo familiar, algo social, pero sí hay su diferencia. La parte de la cuenta que ustedes dijeron es sumamente importante porque eso forma parte de la imagen, cómo lo voy a manejar al final de una manera discreta, pero más que nada es eso, saber cuál es la comida corporativa que no se debe consumir en una reunión profesional. Yo creo que una persona que tenga un perfil profesional que quiera seguir avanzando en su carrera, esas comidas son un test. Y tú sabes a quién promueves porque no te va a hacer pasar una vergüenza en una comida. Eso forma parte de la carrera profesional. Totalmente, porque en ningún formulario te preguntan, ¿usted sabe comer correctamente? No, ¿verdad? Porque eso se muestra. Eso se queda en usted sabe comer. Sí, exactamente. Claro. Mándate a Israel, que él sabe comer delante de la gente. Y no vamos a pasar una vergüenza. Claro. Eso se mira. Y no solamente, porque habla por empresa. Y no solamente en una mesa, sino puede ser un encuentro tipo cóctel, la gente comiendo, ¿verdad? Una picaderita. Hay que saber cuándo no se debe comer esa picadera. Porque a veces hay picaderas que no se comen en los eventos. Por ejemplo, un pincho de carne de res. Y usted está en una reunión corporativa. ¿Qué usted hace hablando un pincho? ¿Entiende? Entonces, no. Sentido común. Los que piden las picaderas deberían también tener esa información para saber tener ese entrenamiento. ¿Qué picadera puedo poner en esa ocasión? Decía Khalil Gibran que si quieres conocer a una persona, obsérvala comer. Así es. Porque ahí está nuestro instinto más primitivo. Es decir, cuando tú estás viendo a alguien engullir alimentos, comiendo, mordiendo, arrancando, desgarrando, tú estás viendo la parte más primitiva. Sí, totalmente. Ese Homus erectus. Es como cuando te sirven la comida inmediatamente y ya tú no le ves la cara a la gente porque y no esperan a los demás. Jackie, y hay algunas reglas que consideres esencial para la mayoría de las personas y que pasamos por alto. Hoy día, claro, no poner el celular en la mesa, que es un virus que tenemos. Tú te vas a los restaurantes y a veces tú ves más celulares que cubiertos. Es más, yo tengo gente que me escribe preguntándome si el celular va a la derecha o a la izquierda del plato, porque ya lo ven como algo normal. Claro, y yo le digo, no, es que el celular no debe estar presente en su cartera o en su regazo o en su bolsillo, pero nunca en la mesa. Para mí, ese ahora mismo es el peor virus que tenemos, el celular en la mesa. Pero no solo porque está en la mesa, sino porque tu nivel de atención está en ese aparato y no en la gente con la que compartes. Jacqueline Viter, autora de Modales a la carta, de la casa al restaurante. Voy a comprar una docena. Y alguna de sus anécdotas. Para Navidad, un regalo de Navidad. Las personas que quisieran adquirir tu libro. Sí, mira, está ya en Cuesta Libros en Santo Domingo y ya por fin en Santiago también en Cuesta Libros. Bueno. Y también pueden escribirnos a Escuela de Etiqueta Jacqueline Viteri para entonces coordinar la entrega del libro. Excelente. Qué regalo a la sociedad. ¿Cuánto aprendizaje en tan poco tiempo? Jacqueline, gracias por escribir este libro, gracias por venir a Camino al Sol a compartirlo con nuestros Camino al Sol oyentes. Y este libro lo voy a tener cerquitita, lo voy a leer, lo voy a consultar, porque, óyeme, necesitamos mucho de esto. Y revisarlo antes de nuestra sociedad necesita modales. Sí, totalmente. Subir el nivel. Necesitamos modales y solamente podemos ser unos ciudadanos distintos si tenemos un comportamiento distinto. Así y es. solamente es a través de esto, de irnos afilando un poquitito. Gracias. Soltar un poquitito esa parte tan salvaje que tenemos. Luego te voy a invitar para que conversemos sobre la comida rápida, sobre cómo comportarnos en diferentes escenarios. Sí, pero en escenarios informales. Pero con modales. Exactamente. Porque a veces porque aún con la familia uno tiene que mantener. Es decir, ¿cómo me como un chimi? No, para empezar por ahí. ¿Cómo comerme un chimi? ¿Cómo comerme una yaroa? Totalmente. ¿Cómo comerme un mofongo? Cosas así que
que su abordaje es complejo. Mire, Reinaldo, hasta cómo utilizar la servilleta de papel. Sí. A veces me da pena que parece un basurero delante de la persona con 10 rollitos de papel frente a él. Y lo van tirando ahí. Exactamente. Tenemos mucho que aprender de Tenemos Jacqueline. mucho que Una aprender. conversación sin prisa con Jacqueline. Definitivamente. Buenísimo. Jacqueline Yo Viteri, feliz, siempre a la muchísimas orden. gracias. Gracias. Siempre a ustedes. bienvenida. Y gracias Camino por al los Sol. libros. Gracias. Y Gracias. gracias por Se tu van. dedicatoria, Sí, sí. preciosa. Ay, sí, lindo. Gracias. Bueno, así Gracias. llegamos al final de nuestro programa por este día. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Todos conocemos la bilirrubina, ¿verdad? Le hemos bailado. Juan Principalmente Luis cuando a Guerra. uno le sube. Sí, sobre Yo creo todo. que a Jackie le sube la bilirrubina cuando ve alguna cosa. Cuando ve alguna falla de esa. Pero no conocen la versión que hace Juanes. No, No. De la eso no la bilirrubina. conozco. Esa, ¿no? Ah, pues vámonos con ella. Lindo día. Hasta mañana. Aquí termina Camino al Sol,